Secretaría de Educación Pública. La obra de Alberto Ruiz Sánchez ha sido elogiada por Octavio Paz y Juan Rulfo. Este talentoso mexicano es autor de más de 20 libros de ensayo, poesía, cuento y novela. Como narrador es considerado un autor de culto y como ensayista es un respetado crítico cultural y líder de opinión. Hoy platicaremos en corto con él. Lo invito a que me acompañe a conocer de cerca el trabajo de este importante intelectual de espíritu visionario. Alberto Ruiz Sánchez nació en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1951. Su formación fue en colegios jesuitas y el doctorado lo estudió en la Universidad de París. De 1975 a 1983 vivió en Francia. Ahí conoció a Roland Barthes, su director de tesis. En 1984, de regreso a México, fue jefe de redacción y luego editor de libros en la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz. Sus novelas, desde la primera, Los nombres del aire, en 1987, son libros de culto. Con ella recibió el premio Javier Villaurrutia, el de mayor prestigio en México. Algunos de sus libros han sido traducidos a diferentes idiomas, como el francés, holandés, portugués, alemán, serbio, turco y árabe. Ha sido profesor invitado en varias universidades como Stanford y Middlebury. Como conferencista ha participado en el continente americano, en Europa, África y Asia. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan el premio como ensayista por la Universidad de Nuevo México en el 2000. El gobierno francés lo condecoró por su obra literaria y editorial como miembro de la Orden de las Artes y las Letras con el grado de oficial. El gobernador del estado de Kentucky le dio una condecoración. Fue director del programa de verano sobre ensayo periodístico del Centro para las Artes de Banff, en Canadá. En 2006, la industria editorial de México le otorgó el premio Juan Pablo al mérito editorial. El destacado editor y escritor mexicano se desempeña como director general de la revista Artes de México y es el presidente del Consejo Editorial, que la publica desde 1988. Alguien que no ha encontrado los libros que le ayudan a leer la realidad. Alguien que no ha encontrado los libros o las partes de los libros que son esenciales en su vida, es como alguien que nunca se ha enamorado y no sabe en qué consiste eso. No es como alguien que no sabe nadar y vive en el mar, no es como alguien que no sabe andar en bicicleta, aunque no sabe manejar. No, es como alguien que no se ha enamorado, que no ha utilizado todas las posibilidades humanas que tenemos. Su padre, Joaquín Ruy, es originario de Navojoa, Sonora, y su madre, María Antonieta, de Ciudad Obregón. Desde niño, Alberto tuvo que adaptarse a una familia que vivía parte del año en la Ciudad de México y otra en el norte del país. Fueron esas largas estancias en el desierto de Baja California las que quedaron plasmadas en su obra literaria. La familia sonorense se reunía con frecuencia a contar leyendas, mismas que influyeron desde temprana edad en su pasión por contar historias. Ahí surgió su deseo de convertirse en escritor. Yo vengo de una familia del norte de México, de Sonora, emigrada a la Ciudad de México, poco a poco y después masivamente. Y que por lo tanto se reunía muchísimo, toda la familia, como buen grupo de migrantes. Y en la familia lo que yo aprendí a disfrutar es el enorme placer de contar historias y de escucharlas. No solamente de los mayores, por supuesto de los mayores, pero también de todos nosotros. Y aprender también que lo que uno cuente tiene una función de vínculo social. Por ejemplo, si nos íbamos todos de campamento en Semana Santa, regresando teníamos que hacer la cena de la reconciliación. Y entonces en esa cena cada quien contaba lo que vivimos y cómo cada quien lo vivió de diferente manera. Para mí eso es lo que me hizo escritor, no la importancia de ver mi nombre en los libros o de pensar que soy parte de una intelectualidad. Para mí es el placer enorme de escuchar y de contar historias y al mismo tiempo de vincularme al principio a mi familia, después a grupos más grandes y al mismo tiempo saber que lo que estás haciendo y estás contando le da un sentido a la vida, a la mía y a la de los demás.
Yo creo que en todos los momentos hay siempre distracciones y concentraciones de atención, y hay excepciones. La cultura siempre es, al principio, en su parte creativa, es excepcional. Y entonces hay que incentivar la excepción, hay que incentivar lo que tiene de raro un creador para que después eso pueda volverse comunitario. Incluso hay diferentes concepciones de cultura. Hay quien piensa que cultura es los conciertos o las grandes obras dramáticas. Yo pienso que la cultura se debe pensar en un sentido etnográfico, es decir, como lo ven los antropólogos, que definen la cultura como todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y como cada sociedad y cada comunidad lo hace de una manera distinta, eso es lo importante. Entonces, para incentivar la cultura, hay que poner atención a cómo hace las cosas para ser más sana cada comunidad. Los rituales, por ejemplo, del Día de Muertos, no son un altar para hacer una cosa bonita, son un gasto excesivo que hacen miembros de la comunidad para crear reciprocidad y volver a ser el tejido social. Y todo se hace con formas bellas. Entonces, las formas bellas son parte de rehacer el tejido social. Y entonces yo creo que la cultura debe ser atendida de esta manera y que la excepción cultural de los creadores empieza a formar parte de esto, ¿no? Entonces, la manera más sana no es pensando que lo más popular es lo menos bueno, sino todo lo contrario. Los mexicanos lo que mejor hacen son las fiestas. Y lo hacen mejor no en el sentido de que sean más parranderos, sino que saben hacer formas creativas, saben convertir en cultura la naturaleza. Nadie, como los mexicanos, convierten en cultura, en fiestas y en rituales de rehacer el tejido social, el nopal, el maíz, todo lo que tiene que ver con formas naturales que se vuelven cultura. Esa es una cualidad muy, muy mexicana que en otras culturas se da muy aisladamente. Eso es muy importante, es importantísimo, ¿ves? Y eso es pensar en la fiesta no nada más como lo que uno hace una vez que ha trabajado. La fiesta no es el tiempo libre, es el ritual por el cual se vuelve a hacer el tejido social y por lo tanto es parte esencial de las sociedades. Ahora, yo le volteo la pregunta, ¿cómo ven estos tiempos que estamos viviendo en el mundo? Porque la convulsión no solamente la vemos en nuestro país, sino en el mundo en general. Siempre ha habido, ¿no? Tú examina los años 60, examina los años 20 o los años 10 del siglo XX y encontrarás que la gente vive la misma sensación. ¿Qué estamos viviendo? ¡Qué barbaridad! Lo que es importante es no dejar de reflexionar, no dejar de poner atención a qué estamos viviendo, no ser optimistas o pesimistas, sino tratar de analizar y comprender lo que estamos viviendo. Y entonces, en el momento actual, suceden cosas que son distractoras de otras. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, en los noticieros norteamericanos, que son supuestamente muy atentos al día a día, el 7 de octubre de 2016 anuncian que los rusos intervinieron en la manera de organizar las elecciones en los Estados Unidos. Todavía no son las elecciones, pero ya están dando la noticia oficial de que están interviniendo. A las 2 horas sacan el anuncio distractor, también lanzado por los rusos, de que Hillary Clinton está interviniendo. Y a la hora, lo de Trump y aquello de que era un abusador y en Hollywood y todo eso. Entonces, visto con perspectiva, tú te das cuenta que la peor de las noticias es que los rusos están interviniendo de manera fuerte, hackeando el procedimiento y el proceso de las elecciones. Y las otras 2 noticias que eran aparentemente peores y que ocuparon el 80% de la atención eran distractoras. Fueron hechas para distraer. Y entonces, ahorita en México, ¿cuáles son las noticias que tenemos para distraer? ¿Y qué es lo que está realmente sucediendo a fondo?
Por supuesto que las redes sociales son instrumentos. Y algo que es muy importante es que la naturaleza de las redes sociales es el rumor, no son noticias. Las redes sociales son chismes. Por eso fue tan importante en el temblor la iniciativa de Verificado 19S, porque todas las redes sociales necesitan verificación, que es lo que hace el periodismo tradicional, que es lo que hacen los editores de libros. Necesitan verificación, que es la manera de que el chisme se convierta en algo concreto y se convierte en noticia. Sí, pero la misma gente que ahora ve así con gran atención a las redes sociales, veía a la televisión y a la radio como eso, hace un tiempo. O sea, no hay que asustarse de más, sino hay que tratar de comprender cuál es la naturaleza de lo que estamos viviendo. Y además que es fugaz, no están para permanecer. ¿Qué papel debe tener un intelectual precisamente? Pues usted dice, todos los tiempos tienen sus propias complicaciones, pero en los tiempos, ¿qué papel debe tener siempre? Yo pienso que un intelectual debe tener el papel principal de no dejarse llevar por los engaños, de darse cuenta que la idea del compromiso del intelectual fue inventada en los años 20 y 30 y para apoyar, por ejemplo, fue inventado por la gente de la Primera Internacional para apoyar a un dictador que se llamaba Stalin, con el pretexto verdadero de criticar a Hitler. Y entonces la gente en los 30 decía, vamos a hacer reuniones de intelectuales antifascistas. Pero al que criticaba a Hitler y a Stalin, que eran dos dictadores muy parecidos, lo veían mal. El intelectual nunca debe dejar de ser reflexivo. La labor del intelectual es seguir siendo crítico de todos, no tomar partido y volverse ciego, sino si va a tomar partido, ser el mayor crítico de su partido, de quien tome partido de sus líderes. Entonces, el deber del intelectual es usar la cualidad humana de la inteligencia. Hannah Arendt decía que la banalidad del mal consiste en abandonar la cualidad reflexiva de los humanos. Octavio Paz lo consideró uno de los mejores ensayistas, lo nombró el poeta de la piel. Más de una ocasión se refirió a su escritura como nerviosa y ágil. Para Paz no solo era el más raro de los escritores mexicanos, sino un verdadero poeta cosmopolita. Al regresar nos compartirá cómo ha sido su experiencia en la creación de la literatura. Cuenta con una extensa trayectoria y la enseñanza de grandes mentores. Su literatura es exquisita. Cada uno de sus libros es como una composición inspirada en artesanías y textiles que le recuerdan su vocación como escritor. Nadie escribe para una persona en especial, pero todos tenemos un lector imaginario, siempre. No hay nadie que escriba en el vacío. Y hay quien escribe para un profesor universitario y tú lo ves inmediatamente porque escriben cosas que solo va a entender ese profesor. Y hay otros que escriben pues un poco para hacerse tontos, hacerse el chistoso. Cada quien escribe para lo que puede y para lo que quiere. No hay una manera de escribir, ni una manera de ser. Para mí, escribir es una manera de estar en el mundo. Y lo maravilloso y lo sano es que cada quien lo sea a su manera, ¿no? Hace rato le preguntaba yo por los géneros. ¿Qué género prefería usted? Los géneros son una convención histórica. Tú ve a otras culturas y los géneros no son lo mismo. O sea, yo tengo un libro, por ejemplo, se llama 9 veces el asombro, que forma parte de mi ciclo Quinteto de Mogador. Ese libro está publicado en Francia como novela, está publicado en España como poema, está publicado en Estados Unidos como ensayo. ¿Qué importa qué género lo clasifiquen? Yo escribí lo que yo necesitaba escribir. Y no me fui limitando, es que el cuento debe ser así, es que la novela debe ser así. ¿Qué me importa lo que me digan lo que debe ser? Yo necesito hacer lo que tengo que contar y hacerlo artesanalmente lo mejor posible. Y es el ejercicio de la libertad, finalmente, ¿no? Pero es el ejercicio de la creatividad que necesita ser libre. Pero la libertad no es la meta. La meta es hacer artesanalmente algo que sea lo mejor que tú puedes hacer en cada momento. Hay quien lo necesita hacer siguiendo las reglas de tal género. ¡Qué bueno! Que cada quien haga lo mejor que puede.
Los reconocimientos, maestro, ¿qué significan para un Los intelectual, reconocimientos para un escritor? siempre son un regalo que alguien te da. No son necesariamente algo que te merezcas, porque a veces te lo dan por algo que no eres tú. O sea, ¿por qué? Porque lo dan seres humanos que tienen gustos, son jurados. Hasta el premio Nobel, o sea, yo los he visto, son unos viejitos enamorados del amor, en cuya nueva generación ya entraron los que son digamos, los que sean mis hermanos mayores. Por eso Bob Dylan puede ser premiado. No es que se hayan abierto, es que los nuevos viejitos en su juventud escucharon a Bob Dylan. Entonces, si el premio Nobel son unos viejitos enamorados del amor, pues cualquier jurado son personas que cuando le dan a uno un premio, te están dando un regalo. Y independientemente de la precisión en los merecimientos, es un regalo alegra. Y la alegría todo el mundo se la merece. Y entonces hay que agradecerla. Yo soy muy agradecido con todos los premios que me den. Todos implican una responsabilidad. O sea, ¿qué te decirte? Hasta el premio, cuando alguien me dice en la calle, en su libro encontré las palabras para decirle a fulanita o a fulanito mi amor. O sea, ese es un premio tan especial que yo tengo que merecérmelo. Y en el siguiente libro que yo escriba, ser más atento, escuchar más. Cada vez tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible. O sea, cuando alguien me dice, me gustó mucho, lo primero que pienso es, ¿qué puedo hacer para merecérmelo más? Para mí esos son los reconocimientos, la responsabilidad de merecer mejor aquello por la cual la gente te reconoce. Maestro, usted dice que comenzó a escribir como un deseo de escribir, pero ¿en qué momento se encuentra uno con la verdadera vocación? Yo siempre supe que yo no voy a vivir de mis libros. O sea, la vocación que es lo que yo quiero hacer mejor de lo que lo hago, o sea, como un artesano que trata de mejorar su trabajo, pero al mismo tiempo yo sé que tengo que hacer otras cosas para vivir, porque casi nadie vive de la literatura en nuestro país, ¿no? Y a menos que te lo propongas como una meta, lo harás, pero mi meta no es esa, mi meta es hacer el trabajo artesanal lo mejor posible, ¿no? Sí. Y entonces mi vocación era esa, pero al mismo tiempo yo tenía que trabajar, yo soy editor, yo vivo de ser editor, ¿no? ¿Y usted como editor, no le falla a veces el ojo o sí? ¿Qué quiere decir? Que si algunas veces ha descubierto a alguien en el que el primer momento no le pareció que su obra iba a tener un cierto impacto, no sé, pues. No, mi trabajo de editor no es encontrar éxitos. Mi trabajo de editor, en complicidad con mi esposa, y eso es muy importante, y con todo un grupo, es un trabajo colectivo que consiste en editar Artes de México, que es un proyecto cultural que detecta las capas significativas de lo que se hace en México y tratamos de llamar a gente a que reflexione sobre esos temas. Editamos esa composición de análisis, opiniones y creatividad para ofrecer a un público más amplio una comprensión mayor de lo que es México profundamente. Y entonces, ¿qué significa? Ahí no tiene ningún significado equivocarte o no equivocarte. O sea, lo que estamos haciendo es justamente... Impulsar. Y además tratamos cada tema en un periodo largo de tiempo. Entonces el error y corrección se da antes de que gastemos en la publicación, ¿no? Se da durante todo el proceso de a veces, en algunos temas hemos tardado 6 años. ¿No? Entonces es un trabajo de una enorme responsabilidad. No es nada más atinarle a ver qué va a tener éxito. Sabemos que muchas cosas no necesariamente van a ser comerciales. Es más, no es nuestra meta que sea comercial, sino que se distribuya comercialmente para que la gente lo pueda encontrar. Para que se distribuya comercialmente tenemos que venderlo más barato de lo que cuesta. O sea, dar una calidad que cueste 2,000 pesos y venderla en 200. Y para eso necesitamos tocar puertas, ver anuncios, ver instituciones que se animen a apoyar este proyecto para que, a final de cuentas, salga a tablas. Entonces, esa idea del éxito del editor, eso es otro negocio.
no es este. Sus libros han sido traducidos a diferentes idiomas como el francés, holandés, portugués, alemán, serbio, turco y el árabe. Regresamos. La búsqueda de conocimiento, investigación y la filosofía caracterizan su escritura. En sus palabras, los objetos materiales, composiciones geométricas y artesanales pueden ayudar a los lectores a pensar, sentir, vivir y a comprender sus vidas. El editor, narrador y ensayista Alberto Ruiz Sánchez es conocido por su amor a los libros, a través de los cuales cree firmemente se puede cambiar a México y al mundo para hacerlo mejor. Es un tema de exploración, más que intelectual, es un trabajo sensorial. O sea, nuestro tema son la conjunción de las ideas y los sentidos. Nuestro tema es ¿qué es México? Y de qué manera podemos hacer que esas dimensiones de lo que es México sean conocidas, pero también sean aceptadas, sean incentivadas y que la gente que muchas veces nos gobierna se entere de qué hay a su alrededor, ¿no? ¿Y usted cómo ve a México actualmente, maestro? Bueno, México, tiene muchos ángulos. México es Hay muchos ángulos para ver a México. México es muchas cosas, ¿no? Pero las posibilidades siempre son más de lo que normalmente se nos presenta, ¿no? Si México no fuera tan rico, no tendría sentido que hiciéramos Artes de México desde hace 30 años. Y que tanto dentro de México como fuera de México, la gente descubra dimensiones de México que son significativas, ¿no? Y que la gente cree que ya conoce, pero que siempre hay algo más que conocer, ¿no? Entonces hacemos una especie de enciclopedia de lo mexicano en forma de monografías, o sea, de números que estudian un solo tema y que le muestran a la gente que hay mucho más que aprender, ¿no? Maestro, en este sentido, ¿la educación qué tan importante es precisamente para, no sé, en algún momento dado de esta vida, de esta historia, pueda significar un cambio, pues? Por eso, la educación es fundamental y todos los países que han despegado, no solo económicamente, sino que han modificado el nivel de vida de las personas, no solo económicamente, sino la calidad de vida de las personas, han comenzado por la educación y la ciencia. Y en México se le ha prestado atención a la educación, pero la ciencia está muy descuidada, ¿no? Y eso es una enorme irresponsabilidad. Y la relación con la cultura, por ejemplo, la cultura del libro, hay algo muy importante, que quienes nos gobiernan no leen. Pero lo importante no es que acumulen lecturas, eso no es importante. Lo importante es que las lecturas, los libros, ayudan a leer la realidad. Y si la gente no puede leer de pronto una urgencia o una situación política, o no sabe de pronto qué hacer en una emergencia, en gran parte es porque no ha estado preparado para leer la realidad. Y la lectura de la realidad, en gran parte, se da por la lectura de los libros, que no es solo la educación formal, es una educación más amplia, que permite que todas las posibilidades que tenemos como seres humanos se desarrollen. Es decir, los seres humanos somos más de lo que parece. O sea, si ya lo dice el gran historiador de la lectura, Alberto Manguel, dice, quien piense que lo más importante es comer y que lo único importante es comer, está pensando que los humanos no son humanos, son algo inferior que humanos. Es decir, la lectura es tan importante como la comida. Eso no le gusta a la gente pensarlo, sobre todo si no lee, pero no solo nos ayuda a tener contenidos e ideas, sino todas las posibilidades humanas. O sea, la lectura es una dimensión humana que está vinculada a todo lo que somos como personas. Y eso es fundamental. Leer es desarrollar las capacidades humanas en su potencialidad. Pues sí. ¿Autores favoritos? Nunca hay que tener un solo libro, ni un solo autor. Hay que tener muchos. O sea, las religiones de un solo libro son las que se convierten en dictaduras religiosas. Hay que tener muchos libros y muchos autores. Por eso es muy importante que haya las librerías, que la gente vaya a la librería y pierda el tiempo hojeando, viendo, para poder ganarlo. O sea, el libro es un objeto anterior al capitalismo. Es un objeto
en el cual la oferta tiene que ser excesiva y más importante. Por eso proyectos como el de las librerías de Ducal, que tienen libros, no solamente los libros más comerciales, sino los libros de todas las editoriales culturales de México, están presentes, permiten que la gente vaya y tenga una experiencia de azar, de exponerse al azar, de descubrir cosas que no sabe que existían. Es muy importante que eso exista. Y entonces, solo así podrá la gente encontrar nuevos favoritos, si quiere cada día. ¿No tiene reticencia al libro electrónico? No, por supuesto que no. El libro electrónico es solo un formato más. Lo que no hay que hacer es limitarse al libro electrónico, porque es como decirte, la experiencia de leer, y tú lo ves en lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Artes de México. La gente nos dice, su versión electrónica es como ir al museo de forma virtual, es como una visita virtual al museo. Pues sí, está padre, ¿no? Ves la exposición de Diego Rivera y Picasso y la ves virtualmente, eso es una cosa, pero estar ahí, ver los cuadros, moverte de uno a otro, es otra cosa. Finalmente, maestro, de todos sus libros, ¿tiene usted uno especial? ¿Todos son especiales? El que acaba de salir y el que va a venir. Siempre hay que tratar de poner lo mejor que uno puede en cada libro. Ahorita el que está saliendo es este, ¿no? Claro. Es un libro sobre el escepticismo en el siglo XX. Es un libro sobre cómo hay que cuestionar todas las ideas. Es la historia de una persona que recupera la memoria para rehacerse a sí mismo. Es un libro collage hecho de muchas cosas que sucedieron en el siglo XX. Sus obras más recientes son Elogio del insomnio y Decir es desear. A través de su vida y obra ha puesto en alto el trabajo editorial, poético y ensayístico de los escritores mexicanos a nivel internacional. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México. Secretaría de Educación Pública.